En medio de la ola de violencia que se vive todos los días en el país, el gobierno federal presume la disminución de homicidios dolosos y también algunos otros delitos. Sin embargo, el crimen organizado, lo hemos visto, controla prácticamente regiones enteras del país. Ejecuta, secuestra, amenaza, desplaza a miles de personas, mientras los policías municipales, estatales y federales son muchas veces testigos de los hechos y están amarrados de manos o no pueden hacer nada o no quieren hacer nada. Y si a eso le sumamos otros grupos de poder que de pronto también entran, controlan comunidades, bueno, hasta el tránsito en las carreteras, en las autopistas, les piden cuotas, violando todo Estado de Derecho. ¿Quién hace cumplir la ley en este sentido? ¿Quién hace valer el Estado de Derecho? Porque no podemos dejar de lado lo sucedido en Sonora, en donde pues fue exhibido este policía municipal, ¿no? Operando de manera prácticamente descarada con grupos que bloquean las carreteras, que le piden cuota a quienes transitan por este lugar. Y para mí es un gusto saludar a Víctor Hugo Hernández. Víctor, este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Vaya situación delicada, la inseguridad, la falta de Estado de Derecho y en medio, los policías. Híjole, vaya que es un temazo, digo, por lo complejo, por las muchas, ahora sí, como diría Raúl Frías, nuestro director editorial, por las tantas aristas que presenta. Hablar de inseguridad en unos minutos y todo lo que implica en este país es bastante complejo, Magda, pero tienes razón. Mira, presumir un menos 3.8% de disminución en los índices de inseguridad, pues es muy relativo, ¿no? Finalmente no deja de ser un número muy pequeño en función de también el tiempo que ha avanzado esta administración y también el número de efectivos que ha ido sumando cada vez más a la Guardia Nacional. Si realmente vemos este menos 3.8%, estamos hablando de nada prácticamente. Sin embargo, entiendo que el papel de la autoridad es pues tratar de cacaraquear los números por mínimos que sean, para ir tratando de crear una percepción, porque la inseguridad tiene mucho que ver con la percepción. Pero este menos 3.8% nos dice poco o nada, cuando pues vemos sucesos todos los días o damos cuenta de los hechos trágicos que ocurren en todos los ámbitos, desde los atentados que sufre la sociedad civil hasta los mismos atentados y asesinatos que sufren los propios policías, que son víctimas y en algunos casos llegan a ser victimarios también en esta triste historia de la inseguridad. Y no, pues esto pasa por la reflexión, decías tú, bueno, ¿quién tiene que dar ese sello de Estado de Derecho, ¿no? Bueno, esto comienza con el ejemplo y va desde arriba, ¿eh? Esto es un asunto de mística, esto es un asunto de compromiso y también de ejemplos. Mencionaba hace un momento que me llamó mucho la atención cómo Omar García Harfuch, que también ha sido cuestionado en cierto momento, pero al final del día sus resultados hablan, ha hecho un papel interesante en lo que es la seguridad en la Ciudad de México y ha presumido y ha sido lapidario, por ejemplo, en este hecho que hizo recientemente, que se reconocieron a los cuerpos de la Policía de la Ciudad de México, fue tajante al decir que hay, fíjate lo que dijo textualmente, en la Ciudad de México hay menos impunidad, no hay grupo criminal que pueda hacerle frente a nuestra Secretaría y a nuestra Fiscalía. Y lo dijo así con mucha enjundia, ¿no? Con mucha firmeza. Y es así como se pregona y se crea la mística y se crea el orgullo por la corporación. Sí. Pero a ver, Víctor, hay una situación que me parece que cambia en lo que sucede con el caso de la Ciudad de México y con lo que sucede en otras entidades. Y déjame como ponerle la sal y la pimienta a este asunto, porque claro. ¿Cuál es el esquema que tiene la seguridad pública en la Ciudad de México, distinto a las demás entidades? Bueno, entre otras cosas, se han esmerado mucho y no quiero generalizar, porque sé que hay muchísimas corporaciones policíacas y también decirte que hay partes de la Ciudad de México que son impresentables y que la seguridad sigue también ahí campeando, ¿no? Pero sin embargo, vuelvo al tema de la percepción. Mira, los casos más sonados de agresión y de atentados, incluyendo el de la misma figura de Harfuch, que ya sabemos todo ese complot que se armó para tratar de acabar con su vida, han sido en su momento documentados, que si no videograbados y que si no solucionados. En el caso también de muertes violentas o de asesinatos muy sonados, también la policía ha sido relativamente efectiva, pero lo ha sido, nos enteramos, y eso va creando un sentimiento de una percepción de seguridad hacia afuera y hacia adentro también. Pero lo más importante, va creando mística entre las corporaciones policíacas. ¿Y qué es lo que nos falta? Decías tú, ¿cómo aplicar el Estado de Derecho? Bueno, son nuestras policías quienes tienen que aplicar ese Estado de Derecho y hacerlo valer. Pero cuando no tenemos mística, cuando no hay sueldos, bueno, sí. Adelante. Pero en el caso de la Ciudad de México específicamente, Víctor, ¿no te parece que tiene que ver con el asunto de que, por ejemplo, a ver, volteamos, Estado de México,
tienes a una corporación estatal y tienes aparte a 125 municipios con su respectiva dirección de seguridad pública. ¿No te parece que también en esto estriba la diferencia? En mucho, claro, en la organización y vuelvo a reiterar, en la probidad de los mandos altos, O sea, en la porque probidad, ¿quién se hasta de un encarga? gobernador, hasta de un gobernador te debo decir, porque hay estados que tienen gobernadores impresentables y que es famosa su mala fama. Y a partir de ahí se viene desmoronando todo cuerpo policíaco, porque al final el policía último, el que se juega la vida, termina diciendo, pues si el de arriba está tan descompuesto, ¿por qué yo voy a estar compuesto? Y aprenden precisamente a trabajar en esas condiciones tan adversas. Nos falta mucho por mejorar en nuestros policías. Sí. Ahora que estábamos platicando con Lilian Chapa Colofón, decía, bueno, pues es que esto es un asunto de corresponsabilidades, ¿no? Los gobiernos municipales tienen una responsabilidad, el estatal tiene otra, el gobierno federal tiene otra, y cada quien está delimitado a ciertas funciones. El problema de esas corresponsabilidades es que a veces, pues de nadie es responsabilidad, ¿no? Exactamente, O sea, es una trampa. Terminan lavándose las manos. Y algo que conversamos y que me pareció sumamente interesante es que hablaban, la semana pasada hubo una reunión del gobierno federal con los gobernadores y pues tanto se estuvo diciendo, a ver, es que no le mandas lana a las corporaciones municipales, que dijeron, ok, le vamos a mandar un recurso. Exactamente son 2.700 millones de pesos, en donde pues van a tener también una participación, cierta participación los gobiernos estatales para poder fortalecer las corporaciones municipales. Y hoy Alejandro Ope en su columna hacía varias preguntas que también es importante hacerse, ¿no? Que ya les estás mandando dinero. ¿Cómo vas a seleccionar a los municipios que lo van a recibir? ¿Cómo vas a limitar el apoyo nada más a la adquisición de equipo, que es para lo que lo estás encauzando y que no se termine desviando para otras cosas? ¿Por qué se decidió acabar con el Fortasex si al final del día también ibas a terminar mandándoles a través de un esquema similar estas participaciones, ¿no? Me parece que hay un esquema muy complejo que tiene que ver sí con el financiamiento, pero el problema de las corporaciones locales va más allá y tiene que ver desde la selección, Víctor. ¿Cómo están seleccionando a cada uno de los elementos que conforman una policía municipal? Ya lo decías tú hace un momento y lo decías muy bien. Mira, el problema de tener corporaciones policíacas que dependan de los estados, que dependan del municipio y que por otro lado dependan de la federación, implica también que todo el mundo se echa la bolita y el paquete. Nadie es totalmente responsable. No están definidas a cabalidad cuáles son las funciones de un cuerpo y cuáles son las funciones de otro. ¿Dónde deben intervenir una y dónde debe de intervenir la otra? Se dice, claro, se dice de dientes para afuera que hasta aquí llega el municipio, hasta aquí llega el estado y esto es lo de la federación. Y ahí se van echando y pateando el bote, ¿no? Bueno, por un lado. Y por el otro lado también tiene que ver mucho con, vuelvo al punto, ¿no? De qué manera tratas tú a tus propios policías. Este asunto de la confusión y de que todos echan la bolita, pues es pégale al más grande, ¿no? En este caso al gobierno federal. Pero también nuestras autoridades tienen la muy mala costumbre de querer siempre solucionar el problema de la inseguridad con dinero y metiendo equipo, metiendo armas, metiendo más patrullas. Pero ¿y dónde queda la capacitación de los policías? ¿Y dónde queda la selección? ¿Y dónde quedan los salarios? ¿Dónde quedan sus prestaciones? ¿Dónde queda su mística? ¿Dónde queda su seguro de vida? Han sido históricamente olvidados. Así no se va a avanzar jamás. ¿Por qué? Porque prefieren anunciarte que compraron patrullas, que vende mucho políticamente, o que compraron más armas, que te dejan muy bien, a decir, capacité más a mi personal, lo metí a prepararse mejor, le enseñé leyes, le enseñé cómo defenderse en un caso grave, en fin. Falta trabajar mucho en ese sentido con las corporaciones policíacas y la responsabilidad también es de los gobernadores, que con toda la facilidad del mundo, en lugar de ponerse de acuerdo con su iniciativa privada, con sus empresarios, con sus comerciantes y decir, vamos a construir nosotros entre todos la seguridad, se lavan las manos y dicen que venga la federación y mándenme más soldados, que es así como soluciona el problema. Oye, pero a ver, fíjate, ahora que lo mencionas, ¿no? El asunto de los soldados y demás. Parte de esta estrategia, lo sabemos, pues ha llevado a que la seguridad pública se haya militarizado, ¿no? Por distintas aristas y por donde le veamos. Ya vemos a la Guardia Nacional, que en su mayoría está conformada por militares, ¿no? Son pocos los elementos civiles que tiene. En este sentido, ¿no te parece que al gobierno federal no le quedaba de otra, Víctor? Y digo, ya siendo lo suficientemente objetivos, porque mucho se ha criticado y se ha dicho, oye, seguiste dejando a los militares en la calle, prometiste que los ibas a dejar a los cuarteles. La pregunta es, ¿le quedaba de otra al gobierno federal? Mira, bien dice el dicho, no es lo mismo verla venir que venir con ella. Y es cierto, la actual administración nos ha dejado mucho que deber. Ya 3 años son más que suficientes para poder saber si realmente sabían y podían. Ya vimos
que ni saben y ni pueden. Lo que están intentando posiblemente sea una estrategia correcta, pero a muy largo plazo. El crear una Guardia Nacional completa, el crear una Guardia Nacional capacitada. Pero el punto fundamental es de que no pueden hacer a un lado a las policías locales, no pueden hacerse a un lado a la policía municipal, a la policía estatal, que juegan también su papel importante en la protección de un Estado. Mientras esto no se dé, vamos a seguir viviendo este problema con una Guardia Nacional efectiva en muchos sentidos, pero también que desconoce muchas veces ese trabajo fino, ese trabajo de inteligencia, ese hilar, ese tejido social, ese reconocimiento de cada comunidad que es tan importante y que solo te lo puede dar como pulso un policía local bien capacitado. Magda. Un policía local bien capacitado, bien pagado, bien seleccionado. Híjole, qué complejo. Me parece que ya le estás adelantando la carta a los Reyes Magos. Desafortunadamente es la parte más difícil, pero es la parte que se tiene que hacer y que nuestros políticos no entienden y se van por la buena. Ahí está el fracaso de este señor que se fue de gobernador. ¿Qué dejó? ¿Qué nos dejó? Nada. ¿Qué resultados dio? Absolutamente ninguno de todo lo que prometió, de las fechas que nos dio para decir que esto se iba a componer, pero fue premiado con una gobernatura. Eso sí, ahí está. En fin. Bueno, son muchas aristas, ¿no? Decían que cuando la seguridad pública se politiza nos vemos en tremendos problemas y me parece que eso es también parte de lo que vemos día a día en la República Mexicana, ¿no? Una seguridad pública que está politizada y cualquier situación que no sea lo suficientemente medible no se pueden tener los resultados concretos y por lo tanto no los puede llevar a que se implementen las estrategias adecuadas para poder solucionar este malestar. Muchísimas gracias, Vic, te veo mañana. Mucho que comentar de esto. Te veo mañana, Magda.